Bueno, acá desarrollamos un programa paralelo y es que con él son muchos los tópicos que uno tiende a abordar. Esta vez nos encuentra un tanto hablar del documental Trujillo, después de Trujillo, del amigo de Lancer, pero también hay otros tópicos, el presidente en la cumbre, la fatídica muerte de Orlando, entre otros temas que de seguro a ustedes les va a interesar la opinión que tenga que dar acá en el programa. Así que recibimos al respetado y connotado periodista, amigo nuestro, don Percio Maldonado. Bienvenido, Dale. don Percio, bienvenido. Gracias, Wendy. Muy buenos Un placer días. estar con ustedes. Ayer estábamos vía Zoom, bueno, pues ya hoy lo tenemos aquí en el set. Gracias también por esas palabras que dice y que obviamente pues nos honra. Qué lindo está el canal, qué bonito Sí, se ve está muy todo, qué bonito. bien, qué organizado. Gracias. Y creo que es una apuesta que el país tiene que hacer por higienizarse a nivel nacional. Sí. Creo que si el día que logremos eso, la conducta social de la República Dominicana va a cambiar. ¿Qué implica una higienización para una nación? Primero, higienización tiene que ver con la limpieza, tiene que ver con la parte institucional, tiene que ver con la planificación y tiene que ver con la disciplina. Tener, digamos, respeto por el tiempo. Sí. Yo creo que aquí hay una expresión que es muy tradicional, que dice el tiempo vale oro. Sí. Sin embargo, creo que irrespetamos ese valor permanentemente. Me decía alguien ahorita, a usted siempre le gusta llegar temprano. Y yo le dije, siempre ando con el tiempo contra la angustia. Porque la falta de planificación angustia, porque genera improvisación. Sí. Todos que andamos en la calle sabemos que el tapón no se puede calcular con exactitud porque siempre hay un imprevisto. Ciertamente. Que tiene también que ver con la desorganización en la calle, ¿sí? La falta de cortesía, la falta de respeto a las normas, y entonces alguien está en el lugar donde no debe estar. Entonces yo creo que ese es un valor que tenemos que agregar a la sociedad dominicana, a un país con unas condiciones extraordinarias para estar mejor. Amén de que higiene no siempre es ausencia de limpieza, ¿no? Sí, bueno, diría que desde el punto de vista institucional no, tiene que ver más con la organización, Claro. pero la higiene a nivel de las calles y ustedes que seguro andan, bueno, tú que has sido un Abanderado. correcamino Sí. Trotamundo. digamos, de identificar, como Así yo es. te decía siempre, la parte buena del país, es Por decir, demás. los rincones que mucha gente desconoce, sabe que tenemos buenas vías, por ejemplo. Este es un país con bastante acceso casi a todos los puntos. Sin embargo, a veces apena cómo las carreteras están sucias, cosas que la gente tira en la calle, limpieza de machete, como yo digo, es decir, La falta de conciencia. cortar, digamos, podar las carreteras, que tú dices, que Embellecer. sea agradable viajar. Claro. Entonces yo creo que todo eso es parte de la higiene. Cuando nos vamos, digamos, a la parte del Estado, es decir, yo creo que la burocracia tiene acogotada a este país, no lo deja avanzar. Y a pesar de que los gobiernos hacen un esfuerzo, bueno, el propio presidente tiene ahora la teoría de burocracia cero, que viene a decir que se agilicen los procesos, pero tú te das cuenta que da mucho trabajo, es decir, pasar del discurso a esa cotidianidad. Sí. Porque cuando llego a la oficina, este me la complica, este me la pone en China, como dicen, aquel me la pone. Entonces, yo creo que todo eso ayuda al país a, incluso, qué interesante esto, ayer vía Zoom, hoy estamos presencial. Esos son parte de los cambios que el mundo tiene. Y ayer, que se me hacía un poco imposible, hasta por la rapidez de los acontecimientos, pudimos conversar por Zoom. Así es. Muy bien. Hoy lo hago con más tiempo. Entonces, yo creo que todos esos recursos son recursos aprovechables para los servicios que brindan las instituciones públicas y las empresas privadas. Así es, don Percio. Habla de que hoy lo hace con más tiempo. Casualmente, pues ayer parte el presidente de la Nación hacia la Cumbre de las Américas, con el tiempo quizás un poco en contra por
por este asesinato a uno de sus miembros de gobierno central. Hablamos del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, con una agenda que quiere presentarle a las Américas de lo que pasa en República Dominicana. Se hablan de diferentes tópicos. Usted, como director de medios y otros tantos, siempre han ido a esa consulta con el presidente, siempre han hablado de esos temas. Cuéntenos cuál sería esa agenda idónea, ideal, que lleva el presidente Luis Abinader para tratar y sobre todo para esbozar y exponer los temas neurálgicos en la República Dominicana. Bueno, yo creo que el presidente se va poco deprisa, me imagino, como estamos todos atribulados por los acontecimientos, es muy impactante todo lo que ha pasado. Y una persona muy cercana a él. Claro, y creo que la Cumbre de las Américas es una cumbre muy particular, porque yo diría que más que la agenda que los gobernantes puedan llevar, está muy condicionada a la agenda que tenga Estados Unidos como el conejo bajo la manga. Yo creo que el mundo, con los conflictos que tiene el mundo, Estados Unidos tiene ahora una prioridad que quiere meter a todo el mundo entre la pata de los caballos, y posiblemente el conflicto Ucrania-Rusia sea lo que predomine el interés de los Estados Unidos en convocar. Desgraciadamente, Estados Unidos no ha tenido en la región históricamente una labor de cooperación, sino que ha llamado a América cuando entiende que la necesita. Y eso tal vez le quita fuerza a una instancia como esta. Creo que se habla mucho del tema migratorio, y ese es un tema hoy planetario. Yo digo, bueno, en Europa es casi una venganza histórica, que las ex colonias están regresando a los países sede. Por ejemplo, todos esos países de África, de Asia, de la India. Cuando tú vas a Londres, por ejemplo, te encuentras que montones de personas que trabajan en los restaurantes, en los sitios, son indios. Pero no hay que olvidar que India fue una colonia inglesa. O te encuentras que África fueron colonias, la mayoría de los países africanos fueron colonias europeas. Y bueno, cuando aquello colapsa, que abandonan todo aquello, la gente lo que se quede con la miseria. Entonces, ¿hacia dónde acude? Acude a Francia, acude a España, acude a Portugal, acude a Londres, en fin. Entonces, yo creo que en América la migración se da hacia los Estados Unidos. De la mayoría de los países de América tiene algún conflicto con los Estados Unidos, que es su vecino. Porque normalmente el conflicto tú lo tienes con el vecino. Paradójicamente. El México de nosotros es Haití. Es decir, Estados Unidos tiene el tema migratorio de la frontera con México. No solo por México, guardando sino la por distancia, todo sí, Centroamérica. que tiene que atravesar por y esa frontera. por buena parte del Caribe, que migra vía Centroamérica, Sí. hace el recorrido por tierra, buscando arrimarse a la frontera con Estados Unidos y ver cómo logra meterse por ahí. Por las montones de vías que la gente inventa para transitar, tratando de ver cómo mete la vida en un sitio que les resulte más. Esa migración tiene una tragedia silenciosa enorme, humana, que es que montones de gente muere en ese desierto tratando de llegar a los Estados Unidos, a una zona vivible en los Estados Unidos. Toda esa zona del desierto, la gente muere deshidratada, montones de gente, posiblemente de los que no nos enteramos nunca. Es decir que el tema migratorio es un tema serio, puede ser de esta cumbre, pero tal vez lo interesante aquí es que eso pase del discurso, del planteamiento, de la preocupación, a acciones concretas. Y yo creo que el mejor muro para frenar la migración es el desarrollo, la oportunidad de la gente de trabajar. Por tanto, si no hacemos eso, si no reducimos el nivel de pobreza que tienen nuestros países, es muy difícil atajar a la gente que no se vaya a algún lugar. Y bueno, nosotros hemos sido testigos históricos de la parte migratoria hacia Puerto Rico, pero en algún momento, sobre todo en los años del 20, era Puerto Rico que venía a República Dominicana. ¿Por qué? Por la abundancia del azúcar, y tenía que ver con la Primera Guerra Mundial y los precios del azúcar, y bueno, República Dominicana tenía
en el azúcar. Los grandes ingenios. El oro. Entonces la gente venía y muchas de las familias dominicanas que se establecieron aquí de origen puertorriqueño vinieron en esa coyuntura de migración. Vino toda la parte cocola que se instaló en el sur. Ahí en el este. digamos en la zona este San del país. Pedro. Algunos dispersos. Uno de mis profesores más queridos y adorados es de origen isleño. Cocolo. Por ahí, bueno, sí, don Pablo Curlot, que es un hombre maravilloso, está en el cielo, pero un profesor que recuerdo con una profundidad enorme. Sí. Porque estando yo siendo un niño en el campo comencé a conocer mucho de la cultura universal gracias a este hombre. Ayer le abordábamos vía Zoom para hablar un poco y conocer de paso su sentir en función de esta gran catástrofe, ¿no? De esta situación tan difícil que le arrebató la vida el lunes al mediodía al ministro de Medio Ambiente. Usted le conoció muy de cerca, o sea, de hecho le llega a ver incluso en ocasiones a ambos. Digamos que así, quizás un poco a modo de resumen, ¿cómo interpretamos esta acción? Bueno, Orlando era una gente cercana con nosotros. Yo diría, yo soy mayor que él, lo vi siendo un niño, lo vi con su presidente. Fui amigo de su padre y de su madre, siendo yo un jovencito de 17 años en Santiago, cuando comenzamos con el periódico El Sol. El doctor Jorge Blanco y el doctor Bienvenido Coromina eran muy amigos y eran juntos amigos en Santiago, y yo compartía con ellos en esa época. Por tanto, tuve esa cercanía con Orlando. Después que ya él se fue haciendo un joven en la política, pues el trabajo en los medios y en la política también nos acercó. Su hijo Orlandito y mi hijo son muy cercanos, muchachos de la misma generación. Orlandito, pues en su dinámica vive metido en nuestra oficina, comparte. En fin, es decir, es una gente muy cercana, por tanto es una muerte que nos llega profundamente al corazón. Más allá de lo que es el dolor colectivo, social, que genera un hecho tan trágico, tan lamentable, tan vergonzoso, tan lastimero, porque la verdad es que cuando uno mira a Orlando, el perfil de su personalidad, tú dices, pero no era merecedor de una muerte tan brutal, tan trágica, tan lamentable, vergonzosa. Es decir, porque tú dices, no es un hombre que discute, no es un hombre que conflicta. Tú dirías, bueno, si es una figura que es violenta, posiblemente en una discusión puede encontrar la muerte. Claro. Pero, y diría una cosa, le decía a Wendy ahorita cuando encontramos en el camerino, que lamentablemente no hay todavía una versión oficial de la muerte de Orlando. Y cuando digo oficiales, ninguna autoridad se paró y dijo, ha muerto, ha fallecido. Es decir, fue la prensa que tuvo que confirmar que este hombre había muerto. Y por tanto, hay tantas versiones que sueltas, que corren. Ayer la misma prensa con la procuradora trataba de indagar en un escenario tal vez inadecuado, porque era el momento de dar el pésame y esas cosas. Pero yo creo que hace falta una versión oficial de todo esto, porque yo creo que esta muerte trágica, para que no sea solo un hecho vergonzoso y que sea una cosa útil para el país, sacar una experiencia útil del país, si las razones de la muerte de Orlando fue en defensa de los recursos naturales, yo creo que es una señal que nosotros tenemos que asumirla con responsabilidad, incluso para honrarlo, para honrar su costo de vida, porque él ha pagado con su vida, si esa es la razón, defender los recursos del país, que son recursos que, como él mismo dijo en una ocasión, en una entrevista, dominados por mafias que devoran el país. Y yo creo que eso es inadmisible y tiene que ser inaceptable. Y el Estado dominicano, la sociedad dominicana, tiene que enfrentar esos sectores al costo que sea necesario. Porque pienso que sería la única manera que tendríamos de honrar su memoria, su dedicación, su legado, su disposición de morir y no ceder, digamos, ante presiones para hacerlo.
Pero estoy partiendo Claro. de las versiones que se mueven. A lo mejor cuando las autoridades terminen podrán decirnos cuál es la verdadera razón y tal vez pudiéramos hacerlo. Pero yo creo que hemos perdido un hombre útil. Yo creo No, un y hombre como bien muy... decía el presidente del país, decía, esto no es un premio, al contrario, esto es un gran reto. Ser cabeza de diferentes ministerios, pues uno asume mucha gente en contra y la verdad es que es un trabajo muy delicado. Y bueno, pues parte de eso pues es el trabajo que venía haciendo el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, en donde, como bien dice y apunta don Percio, lo ideal hubiese sido que las autoridades pues dijeran, se están haciendo las pesquisas del lugar, pero ciertamente pues hubo un hecho trágico en la cual la muerte, acarreó con la muerte del ministro de Medio Ambiente y la verdad es que por eso también se dio mucha información falsa, porque decían que estaba trincherado, luego decían que primero se decían que eran 3 personas que habían entrado, o sea, siempre hubo esa nebulosa y todo se fue confirmando con el paso del Mire, tiempo en el porque transcurrir, claro. porque no hubo una autoridad, un policía, un militar que dijera, sí, el cuerpo se encuentra allí, está muerto. O sea, fue todo también muy confuso. Miren, señores, ¿cómo lo digo? Tú acabas de decir algo que el presidente ha dicho, que es riesgoso fregar. Gobernar es difícil en cualquier país del mundo. En países como los de nosotros todavía más. La cercanía, las colindanzas, si no estudiamos juntos, fui novia de tu hermano, fui primo del tuyo, estudiábamos juntos, iba a tu casa. Esos famosos compromisos. Tus padres y mis Hay varios amigos son vínculos amigos. también, Entonces, vínculos. yo creo que eso hace más complicado gobernar. Porque ocurre que, bueno, este es un amigo, este es hijo de fulano, y si es hijo de fulano es mío. Yo creo que el Estado dominicano tiene que ser más protocolar en su forma. Y yo creo que somos muy dados a la informalidad. Que a veces la vendemos como si fuese una virtud. Y yo creo que... Hay un hilo muy fino ahí, ¿eh? Así como es enriquecedor nuestro temperamento de acoger, de ser agradable, yo creo que el Estado requiere cierta formalidad. Y lo lógico es que uno va a las instituciones públicas y se da cuenta que no hay esa garantía. Y todas las personas que trabajan en una oficina pública tienen un alto riesgo. Todos los periodistas que trabajan en un medio tienen un alto riesgo. Porque si alguien viene a este canal y dice que quiere verlo a cualquiera de ustedes, lo primero que hay que saber es quién es. Porque es posible que el que venga a verte viene a darte una queja o a reprimirte por algo que tú acabas de pasar. Por tanto, no puede ser, ese amigo, entre. No, yo creo que tiene que haber un protocolo de saber cómo la persona va a recibir a esa otra persona y sobre todo una persona que se dice que llega molesta, porque aparentemente el ministro estaba tan reunido y le comunican que mira, fulano llegó molesto. Es una persona que no puede tener un contacto directo con un ministro sin pasar por un sedazo lógico de una seguridad. No estamos hablando de un empleado común que tal vez no tiene una seguridad, estamos hablando de un ministro de Estado. ¿Cuántos son los ministros? 18. Es decir, en 10 millones de personas, son 10 personas que tienen esa responsabilidad de representar el Estado en cada una de esas áreas, en áreas donde la lucha es una lucha de intereses, porque todo el que va al ministerio va interesado en un pedazo del país, o la arena, o el campo, o el bosque, el árbol, la tierra, la minería, todo. Es decir, son ministerios que manejan la riqueza que nos brinda la naturaleza y que mucha gente la despedaza. Incluso instituciones públicas que no respetan las normas y te tumban, te abren el camino, te rompen las cosas sin ir por los mecanismos institucionales. Y esa parte es la que tiene que ver con la higienización, el orden, el sentido del límite, si las reglas establecen ese sentido del límite. Entonces yo creo que esta muerte de Orlando tiene que servirnos para reaccionar frente a todo esto y darnos cuenta que tenemos un país con un potencial enorme, pero que tenemos que organizarlo, tenemos que potencializarlo, tenemos que establecer esas prioridades con claridad, porque no es posible que las oficinas públicas, el guardia de seguridad, tú lo ves chateando, a veces él ni te ve. No es posible. Sí, sí.
Entonces, Ciertamente. y no me lo tiene que contar nadie porque uno lo vive, uno llega y el tipo, o si él me ve y entiende que yo soy una figura pública, él me abre las puertas. Y no debe ser así, de esa manera. Ustedes saben, yo estoy relacionado con el deporte, como ustedes saben, con el tenis. Con el tenis. Y yo no sé si ustedes han visto en televisión, en los Grand Slam, por ejemplo, Djokovic, número 1 del mundo, va a Estados Unidos, o va a París, o va a Londres, o va a Austria, a cualquiera de los Grand Slam. Para mencionar los eventos grandes más importantes. Cuando ese muchacho llega con su bulto aquí en la mano al área de seguridad, Tienes que pasar por su máquina. él tiene que poner su bulto ahí y el equipo de seguridad vigila y chequea. Y ustedes me dirán, pero es el número 1. No, porque en el hotel donde ese muchacho está, a lo mejor el que arregla el cuarto le puede meter una bomba en el bulto y explotar el área donde están todos los jugadores. Esa es una posibilidad. Por tanto, ahí no puede haber riesgo. Roger Federer, uno de los jugadores más históricos, en estos días venía con su equipo y su carnet de identificación, él parece que se lo había quitado y lo traía su entrenador, uno de su equipo. Cuando él llegó al acceso, el tipo de seguridad no le dio entrada. ¿Dónde está su asunto? Ah, no. Él tuvo que esperar de pie a que llegara su compañero con su pase, colocarse y poner el pase. Esos son protocolos que hay que cumplir de manera rigurosa. No puede haber excepción. Pero aquí no somos sistemáticos en el tiempo, don Percio. Aquí Bueno, empezamos muy bien y luego hay un declive. Pero eso es lo que no podemos perder. Mantenerlo es lo que nos cuesta. Dicen los japoneses tienen una expresión muy emblemática, dicen, la disciplina vence a la inteligencia. No importa qué inteligente tú eres, si no tienes disciplina en lo que haces, no tienes buenos resultados. No, y a propósito de eso, quiero rescatar un poquito lo del tenis. ¿Qué le ha parecido lo de Rafael Nadal? Roland Garros. Bueno, a esa edad, ¿eh? Sabes que yo tenía mi reserva con Roland Garros, debí irme el 21 allá, pero teníamos entonces un tema con el presidente, que era lo del documental, que es una de las razones por las que claro, y lo vamos a tocar, entonces, pero imagínese. Le dimos un espacio al presidente para que seleccionara una de esas fechas. Pero el presidente, finalmente, por las ocupaciones, fijó un día después, 27 de mayo. De mayo. 27 de mayo. Exacto. Bueno, y entonces tenía todas mis cosas planeadas. Le dije, bueno, el compromiso era básicamente poner a circular el documental. Y tuve que cancelar Roland Garros y me conformé por verlo por televisión. Sí. Pero Nadal es un jugador extraordinario, con una capacidad de entrega, de competencia. Y creo que Nadal tiene además una cosa que es extraordinaria. Tiene educación de casa. No, y a pesar de los revés. De la que solo se aprende en la casa. Porque la academia te educa el asunto, pero hay una educación que tú solo la aprendes en la casa. Que llevas contigo. Y creo que ese muchacho tiene esa educación. Sí. Está formado muy en la cultura española, en el esfuerzo, en la disciplina. Esos arraigos. En la no queja, en el trabajo, ¿no? Y nosotros tenemos incluso aquí una comunidad española muy significativa, históricamente la hemos tenido. Y tú te das cuenta, son gente trabajadores. Consistentemente trabajadores. Así es. Usted habla de trabajo, don Percio, y precisamente fue un gran trabajo el que han mostrado y el que dejan ya como un legado y un regalo a la nación. Que bueno, la apertura, por supuesto, el conocimiento de la misma. Trujillo, después de Trujillo, el documental, pues contó con la presencia del presidente y ahí, pues usted se unió, me comentaba, recuerdo en la Feria del Libro, me hablaba de que se unió a Juan de Lanza, le planteó la idea y demás, y ya luego, pues, hoy por hoy esa idea es todo un esquema ahí en el que pues nos vemos todos beneficiados porque entrega un material que queda para la posteridad. Bueno, nosotros hemos creado una división de audiovisuales y el propósito es justamente recoger temas cuyo límite es la imaginación, que tengan mérito y valor para ser resaltado y más trascendido desde el punto de vista periodístico.
Y en esto hemos designado a Juan de Lancer para dirigir ese departamento. Como sabes, Juan de Lancer tiene una gran formación, Claro. una gran experiencia. Es un periodista que también estuvo con nosotros muy a los inicios del Nuevo Diario, por tanto. Y hay una relación personal también que nos ayuda mucho. Fue director de este canal. ¿Y cómo Y bueno, y eligen? Juan tuvo como Fue director acá en el Exacto, canal. sí. ¿Cómo eligen este tema? Cuéntenos un poco más. Trujillo después de Trujillo. ¿De Bueno, qué va? Sí, porque el título como tal Sí. nos lanza muchas sí, aristas. lanza. Bueno, ustedes saben que nosotros comenzamos esto, yo diría, un poco improvisado. Cuando nosotros cumplimos 40 años, los muchachos más jóvenes allá comienzan a preguntarme datos sobre la fundación del periódico. Y yo les doy datos, pero yo no sé lo que ellos quieren hacer. Sé que quieren hacer algo para el aniversario, pero no tenía claro qué hacerlo. Y bueno, ¿y quién es fulano? Y Ale Santiago, ¿quién es? Bueno, Ale comenzó con nosotros. ¿Y tiene contacto de ustedes? Sí, toma el teléfono de Ale. Le llamaban a Ale, le hacían una entrevista. Pero bueno, cuando vamos acercando, ¿no? Entonces descubro que ellos quieren hacer un documental sobre el aniversario. Intentamos con el personal que teníamos, pero me doy cuenta que no camina. Las versiones que vi no me gustaban. Yo le digo, mire, Juan de Lancer está libre ahora y creo que nos puede ayudar. Le digo a mi hijo, llámalo, siéntate con él y mira a ver cómo nos puede ayudar. Entonces me dice, mira, me reuní con Juan, dice que sí, que nos ayuda. Entonces Juan recogió todo lo que yo había hecho. Algunas cosas tuvo que rehacerlas porque no estaban bien y más o menos contamos la historia del Nuevo Diario. Ese fue el primer documental. Y formalmente eso es lo que me permite dejar fundada digamos, la división audiovisual. Y luego pasa otro hecho, que es que Tuto Mota, Enrique Mota, el periodista, me lleva un día a don Simón Alfonso Pemberton a la oficina. Le hacemos una entrevista, conversamos, hacemos alguna anécdota, pero mientras voy conversando con él, digo, pero oye, pero la verdad es que este hombre tiene un valor extraordinario. Porque creo que Simón Alfonso Pemberton no tiene un igual en el mundo en la narrativa del caballo. ¿Por qué no hacerle un trabajo? Y yo dije, pero este hombre merece esto, vamos a hacer una cosa. Y la hicimos y la verdad es que la presentamos y recibimos muy buena connotación. Después entonces vino el tema del decreto 335 del presidente. En eso el presidente emite el decreto. Cuando el presidente emite el decreto, me llama Juan Zuli Bonelli, que es el hijo de Rafael F. Bonelli, que está vinculado familiarmente con mi mujer. Y entonces me dice, Percio, pero mi padre hizo una ley del Día de la Libertad. Ah, muy bien. Yo me intereso, busco el dato y efectivamente la historia tiene interesante. Cuando matan a Trujillo, ejecutan a Trujillo, Balaguer hace una ley de duelo nacional el 30 de mayo. De manera que si la ley no se cambia, todos le tendríamos que estar rezando a Trujillo. Cada 30 de mayo. En eso viene el Consejo de Estado y cambia la ley. Y en vez de ser día de duelo, Entonces, la declara de Día la Libertad. de la Libertad. Pero obviamente vienen los acontecimientos políticos, viene la revolución, viene el asunto, vuelve Balaguer al poder, muchos de los seguidores de Trujillita, esa ley se queda un poco muerta. En el 67 el Congreso hace entonces una ley sobre los días feriados del país e incluyen el 30 de mayo como Día de la Libertad, pero le quitan el rojo, no lo dejan como un día normal, regular. Y obviamente ningún presidente se había interesado por reivindicar. Yo digo que a veces, incluso el día de la presentación, el propio presidente se decía, yo no entiendo por qué, como que ningún presidente lo motivó. Yo creo que de alguna manera el poder se negaba a sí mismo a reconocer el acto del ajusticiamiento como un acto válido de una sociedad oprimida. Sí, el mismo poder. Cuando el presidente emite el decreto, en un día el presidente nos invita a uno de esos diálogos para hablar de algunos temas, no me acuerdo si era de la economía, algo así. La cuestión es que cuando yo llego, que nos saludamos, yo le digo, quiero felicitarlo por su decreto de 335. Él me dice, sí, vamos a hablar de eso. Cuando se conforma la mesa y comenzamos a hablar, yo le pregunto y él da una explicación. Y debo confesarte como que el público que estábamos ahí, como que, bueno, eso pasó un poco intrascendente. Cuando terminamos la reunión, que nos despedimos y todo, el presidente me hace señas, me dice, ven acá. Yo me acerco y él me dice,
tengo un asunto pendiente con ustedes, pero no tuve tiempo, que yo cuánto, pero lo vamos a coordinar con Milagro. El asunto pendiente era una entrevista que le habíamos solicitado para el documental del aniversario, porque habíamos logrado que el presidente Hipólito Mejía tuviera una intervención, el presidente Leonel Fernández, y queríamos que él también tuviera una opinión. Y él no pudo hacerla. Cuando nos estábamos acercando, que me dicen que el presidente no había respondido, y yo, bueno, vámonos con lo que tenemos porque no tenemos el tiempo. Y cerramos el documental sin el presidente. Y yo la verdad que me tomé la intervención del presidente más como una formalidad que como un compromiso real. Y yo digo, bueno, sí, perfecto, y lo dejé. Pero como a los 2 días, 3, Milagros Germán, que era entonces la vocera, me escribe en la noche y me dice, mira, el presidente fijó la reunión para el martes a las 7 de la noche. Yo estaba haciendo la editorial en ese momento. Y ahí ¿Usted mismo, dice de qué voy a hablar ahora con el presidente? No, entonces me pongo a pensar, digo, ¿qué podemos hacer con el presidente? Que no sea la verga cotidiana de si los precios, si la cosa. ¿Qué cosa más trascendente podemos hacer, más conceptual con él, como gobernante y el país? Escribo, entonces esa misma noche me siento a escribir los temas y al otro día llego al periódico, llamo al equipo, a los muchachos, les digo, mira, el presidente fijó la reunión para esto, escribí esto anoche, quiero que lo revisen y me digan qué ustedes tienen que debemos quitar o debemos poner y qué tiempo debemos ocupar el presidente. Bueno, hicimos esas cosas, llegamos a Palacio el día de la reunión, el presidente llega, hacemos un previo, conversando ahí, y yo le digo, presidente, tengo interés en que hagamos un documental sobre el Día de la Libertad. Y quisiéramos pedir su anuencia para que la primera parte de esta entrevista orientarla a ese tema. Y él me dijo, sí, estoy de acuerdo. Por eso, parte de esa entrevista se revela en ese documental. Por ejemplo, esas intervenciones que él tiene en la silla es parte de ese diálogo que tienes con nosotros. La otra parte es la que él hace ya el 30 de mayo de ese año, en que por primera vez un presidente acude a reconocer histórico públicamente a un acto. Y yo creo que eso tiene un valor. De hecho, por eso el día que presentamos el documental en Palacio, pues le agradecí el decreto, su presencia en ese acto público y el hecho de habernos permitido presentarla en el Palacio, que es también interesante, porque, y aquí debo confesar también lo siguiente, cuando nosotros teníamos el documental listo, en un encuentro que tuvimos en Palacio, de eso también, que no habla el presidente, yo le digo, presidente, tenemos el documental listo y a mí me gustaría que usted lo vea antes de hacerlo público, sobre todo porque él tenía la intervención. Y me decía, sí, vamos a coordinarlo con fulana, que llegó antes. Pero él nunca lo hizo. Ni yo le insistí. O sea, que él lo vio en vivo ese día. Sí, ni yo le insistí. Y se lo agradezco porque posiblemente si él lo ve antes, a lo mejor quiere o tenía alguna opinión y podíamos tenerlo. La cuestión es que yo por lo menos se lo dije, entendí que cumplí con la formalidad de decir, mire, yo quiero que usted lo vea. Al él no decirme, pues nos dejó en total libertad y él lo vio en la noche que lo presentamos. Pero cuando estamos entonces buscando el lugar para donde vamos a presentar el video, vamos a la Universidad Autónoma, vamos a la Universidad Pedro Enrique Sureña, a la Universidad Católica, la Pontificia, en fin, buscamos escena, Biblioteca Nacional y todo. Y entonces me dice mi hijo que que invitemos a Lendorf para que nos ayude a montar el acto. Claro, un montaje con Vladimir Lendorf. Que nos ayude a montar el acto. Bueno, nos bebemos un café, estamos hablando, dice Vladimir. No, pero el mejor sitio para presentar eso es el Palacio Nacional. ¿Cómo? Le digo. ¿Y tú crees que presten eso para eso? Le digo. Y él me dice, bueno, vamos a intentarlo. Claro, no se pierde nada. No se pierde nada. Efectivamente, lo intentamos. Le mandamos una carta al presidente, le mandamos una carta al ministro Paliza. Y bueno, ¿aceptaron? Y dijeron que sí. Ah, mira qué bien. Entonces ahí comenzamos a trabajar ya con la parte del protocolo de Palacio, con la parte de seguridad. Ellos mismos me pidieron que le diera más o menos cuál era la mecánica, que es lo que debía hacer el presidente, que debía hacer yo. Y dijimos, bueno, esto es un acto simple porque es simplemente que la gente vea. ¿Por qué el Palacio Nacional? Porque este documental
es una mirada crítica a la dictadura y al ejercicio del poder en República Dominicana, pero sobre todo es una mirada a la democracia, al futuro de República Dominicana. Y yo creo que el Palacio, que es el centro donde se ejerce el poder en República Dominicana, era tal vez el mejor lugar. Y el valor que hemos sentido que ha tenido eso es que el gobierno nos haya permitido desde el centro del huracán hacer esa mirada crítica. Gran mensaje. Reflexiva, mirar. Yo creo que la clase política dominicana, el empresariado dominicano, los medios de comunicación del país, los sectores sociales, tenemos que asumir un mayor compromiso con este país. Porque creo, y estoy convencido, lo he dicho muchísimas veces, yo creo que a veces vivimos escaseando en medio de la abundancia. Este país tiene más de lo que necesita para estar mejor. Y parte de las cosas que tenemos que hacer es organizarlo. Desgraciadamente los gobiernos tienen una vocación inquebrantable por ser constructores de obras físicas. Pero aquí hay una obra valiosísima que ojalá el presidente o algún presidente que venga, la suma, que es organizar este país. Cuando tú organices este país, tú vas a resolver montones de problemas sin ponerle la mano, porque muchos de nuestros problemas se derivan de la desorganización, del orden. Este es un país con buenas vías. Creo que estamos en la 5ª posición de América. Bueno, y ustedes que han dado mucho al territorio, no hay lugares que tú no puedas accesar más o menos razonablemente aquí, salvo que no te metas en una montaña, en un salto de eso extraño, ¿verdad? De agua, que tú dices que es un caminito, claro. Pero a lo mejor eso es hasta la aventura de andar por el camino. Es enriquecedora. Pero lo que te quiero decir es que el país tiene todo eso. Tenemos un parque vehicular envidiable. Yo creo que aquí hay más variedad de marcas y de carros buenos. En cualquier parte del mundo. Parte del mundo. Se sorprenden los extranjeros cuando vienen. Y sin embargo, una de las principales fuentes de muerte son los accidentes de tránsito. La mayoría de ellas producto de la imprudencia y de la falta de respeto a las normas. Es imposible detener una conversación con Don Percio. Y no queremos dejarlo ir luego de que este documental Trujillo, después de Trujillo, yo decía, me tomé la libertad de manera pública de decir, bueno, ¿por qué no lo trae a Radio Televisión Dominicana para que todos los dominicanos puedan ver este documental? Para que el país se nutra. Sí, bueno, la idea es irlo divulgando. De hecho, algunos canales lo han pasado, CDN lo pasó en estos días, incluso era tradicional cuando los otros, el Canal 4 lo pasó cuando estaba Nelson, en esto vino Iván de nuevo, es decir, bueno, pues hablemos quizá ha faltado ese contacto, pero es un documental, tiene 52 minutos, está hecho también con la idea de que se maneje en el tiempo prudente de un espacio. Es algo libre para que la gente lo use. Lo estamos recorriendo en las universidades, así es, generando un diálogo, generando un debate entre los estudiantes. Un fórum. Porque creo que los estudiantes, las generaciones jóvenes, no tienen idea de lo que es vivir en una dictadura. Y posiblemente no le dan a veces tanta importancia a estos temas, pero muchas de estas, y bueno, para unir los temas, esa actitud violenta que tenemos, que se muestra en esta sociedad, se deriva también de ese sentido del autoritarismo con que esta sociedad ha funcionado. Y yo creo que eso hay que desmontarlo. En una sociedad democrática hay que desmontar eso. Bueno, y uno trabaja aquí en múltiples direcciones, que algo ustedes no me han mencionado, pero yo solo quiero agregar. Los intentos de los legisladores de coartar la libre expresión de la gente en aras de cuidar y de todo, es parte de ese sentido de blindaje de que la sociedad dominicana no cuestione. Y yo creo que hay que darle libertad a esta sociedad para que los funcionarios públicos, las personas, los ciudadanos respeten las reglas. Muchos la hemos llamado ley mordaza. Así es. Bueno, es que con Don Percio los temas quedan cortos, ¿no? Yo tenía un sinnúmero de preguntas más, pero el tiempo y su manera tan elocuente de hilvanar las ideas, pues a mí me deja muy satisfecho. La verdad que agradecidos de tenerle en medio de esta casa, que es su casa por demás, y que cada vez que le invitamos pues a abordar diversos tópicos, siempre muy gustosamente nos dice que sí. Así que vamos a agradecer al periodista Don Percio Maldonado, quien además pues es el director de la Sociedad Dominicana de Diarios, ¿no? Y
un gran deportista. ¿Sigue todavía Claro que raqueteando sí. en la bocha? Le encanta. Jugar tenis para mí es más serio que venir al trabajo. Tengo un amigo que cada vez No. que usted se asoma por allí me manda videos y ¿Ah, sí? cuídeme a don Percio, cuídeme a don Sí, Percio. no, y Muy bien, recordar don que Percio. este documental se está, bueno, creo Bien. que ahora en la UNFU, creo Sí. que Buena atención a los estudiantes, están, en Bien. esta exposición Trujillo, después de Trujillo. Así es. Vamos a conocer un poco más de nuestra historia y sobre todo a ver las grandes conquistas que hemos tenido luego de esos 31 años fatídicos en nuestra historia dominicana. No De esta repetirla. manera, Gracias. agradecerle una vez más a Buen don día, Alex. Percio, Un abrazo mencionado. Para y mí gracias a también. ustedes por estar. Un Y cariño gracias muy por su especial. trabajo. Gracias a ustedes, la verdad es que toda esa sapiencia y también, bueno, pues esos conocimientos, uno también de alguna manera pues ha aprovechado un poco de ellos. Así que ¿Sabe qué quiero resaltar de don Percio? Porque las veces que le hemos invitado, pues nos ha dicho que sí. Amén de que igual ustedes lo saben, comparte un programa de televisión en el mismo horario nuestro. Entonces miren también cómo se desarrolla esta mancomunidad de acción, en donde la democracia impera y el amor siempre permanece. Así que Sí. enhorabuena, don Percio. No, y creo que el mundo funciona así mismo. Sin dudas. Y digo, Claro. y a veces mejor. Y a veces mejor. Así Gracias, es. don Percio. Vamos a a seguir con una ustedes. brevísima pausa comercial y al regreso mucho más aquí en esta mañana. Se queda con nosotros.